Mucho tiempo los roles, pero una cosa es conocer los roles en el matrimonio y otra cosa es vivirlos. ¿No les parece? Lo podemos conocer hasta de memoria, pero no asegura que lo vivamos en la práctica. Así que vamos a revisar un poquito eso. Así que voy a hacer un poco rápido porque quiero cumplir con los jóvenes y después rápidamente ver de los roles. Esta vez quiero hablar de la mujer. Por ser mujer hay que darle la preferencia. La próxima será para los varones. Y no necesariamente la próxima vez que vaya a predicar, sino cuando de ahí de repente me falta la mitad de los varones, así que va a ser cuando vea que hay una gran cantidad de esposos, ¿no? Bien, Señor, danos gracia para compartir, gracia para escuchar, danos gracias, Señor, para transmitir tu palabra y que el Espíritu Santo te glorifique a ti. Seas tú glorificado en esta mañana, así como en el transcurrir de este tiempo de alabanza, de oración, donde tu Espíritu se ha movido, donde tu Espíritu ha mostrado tu aceptación, tu agrado, de que tu pueblo, tu familia, realmente en unidad te exalte, te adore, te alabe. Esta mañana, Señor, pedimos de tu Espíritu Santo la sabiduría para poder compartir. Y Señor, abre el corazón de mis hermanos. Pon colirio en los ojos, abre sus oídos, como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y hermanos, el Señor quiere que nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio sea luz para esta sociedad donde los matrimonios realmente no caminan y van a la destrucción. Muchas veces por culpa de la mujer, a veces por culpa del hombre, pero el Señor fue claro a dar los roles y fue claro a dar su voluntad, sus principios para ello. Incluso hay pastores que no cumplen roles y son ejemplo a las congregaciones donde están. Y eso es muy grave. Pero hoy queremos saber lo que nos dice la palabra de Dios, porque es la palabra, la que es palabra rectora, que nos va a hablar, que nos va a dirigir y que nos va a orientar a la voluntad de Dios, para el matrimonio y para cada cónyuge. ¿Amén? Amén. Bien, este apuntito, cuando preparaba para los jóvenes, porque ellos siempre no sé por qué, están pidiendo siempre charla para solteros, con vistas al matrimonio, noviazgo, es comprensible, pero siempre quieren que les repita. Y la última vez, hablamos de principio con ellos, pero ahora quiero ver algo más pastoral. Cuando digo algo más pastoral, quiere decir algo que se aplique a diversas situaciones, a la práctica, ¿no? Porque los principios los tenemos en la palabra de Dios, pero es importante cómo se aplican, cómo se van aplicando en los jóvenes que quieren casarse. Además les digo que a los jóvenes, los matrimonios jóvenes que recién tienen poco tiempo, les va a ayudar, porque si no lo han hecho, lo van a poder considerar, y si son obedientes a la palabra de Dios, va a traer eso mucha sabiduría, mucha armonía, mucha paz en el matrimonio. Dios está comprometido con los matrimonios, porque Dios espera, y la esperanza de Él es que cada matrimonio, cada familia sea luz, que vuestra luz brille delante de los hombres y que sean atraídos a Él y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, obviamente a ver la conducta de los matrimonios. ¿Está bien? ¿Sí? Es coherente, ¿no? Lo que Dios espera. Amén. Entonces, dos jóvenes, hombre y mujer, dos chicos que están pensando en un noviazgo, que tienen una relación para comprometerse, siempre nosotros le hemos dicho que tienen que charlar bastante, tienen que conversar bastante. Yo cuando estuve de novio con Mirta, conversábamos de todo. Ahí está Mirchi, no me va a dejar mentir. Conversábamos, teníamos charlas de hora, 2 horas, antes de casarnos.
y conversábamos de muchos temas. Yo voy aquí a dar una lista de 6 puntos. Hay más, pero son los principales, donde los matrimonios tienen conflictos, si es que no lo han abordado antes de casarse. ¿Está bien? ¿Qué es necesario para una pareja antes de contraer matrimonio? Tratar. Porque los temas que voy a enumerar traen conflicto. Si no se charlan, si no hay un acuerdo antes. Es preferible antes de casarme tener todo conversado, tener todo lo que piensa él, lo que piensa ella, porque en el matrimonio realmente si se pusieron de acuerdo y conversaron los temas, va a ser más llevadero en el matrimonio y los conflictos van a disminuir. Pero si no se pusieron a conversar y se pusieron más bien a mirar el rostro del amado, el rostro de la amada, a conversar cosas que de repente no les van a ayudar, obviamente van a tener problemas. Vuelvo a repetir, si estos temas fuesen abordados antes de casarse, se van a evitar muchos conflictos en el matrimonio, porque estos temas generan muchas fricciones, muchas confusiones, muchas tensiones, a veces graves en el matrimonio, que a veces pueden generar hasta separaciones, que a Dios no le agrada, pero a paz nos ha llamado el Señor. Uno se puede separar cuando ya la situación es insostenible, pero no se puede volver a casar. Eso está claro, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está claro? ¿O hay que fundamentarlo? No, está claro, ¿no? Bien. ¿Cuáles son estos temas? A ver, jóvenes, tomen nota. Miren lo que les voy a decir. Lo que les voy a decir parece que debería estar ya entendido, sobreentendido, pero van a ver que no es así. Ustedes todavía no se han casado, pero hay muchos matrimonios que uno piensa que entendieron y no han entendido. Miren este tema. El primer tema que debería conversarse es ¿quién va a ser la cabeza en el hogar? Por ahí me va a decir un joven, Omar, tú has predicado siempre y nos has mostrado que la palabra dice que el hombre es la cabeza del hogar. ¿No? Y es cierto, la palabra lo dice. Todos sabemos que el varón es la cabeza de hogar. Por favor, no me vayan a tirar tomates las mujeres, ¿eh? Guarden su tomatito, espero que al final me den un abracito y un beso en la mejilla. Pero hermanos, no solamente es importante saber, conocer. Lo importante es si eso realmente es así. Es una diferencia grande entre saber y si esto es una realidad en nuestra casa. Si uno va para el matrimonio, por ejemplo, la discípula, la mujer, cuando va a contraer matrimonio, necesita saber que a partir de la hora que ella contrae matrimonio, está haciendo un pacto, un compromiso. Cuando recibe la bendición de Dios y se está uniendo a su esposo, ella tiene que saber que a partir de ese momento, el hombre pasa a ser su cabeza. Y hermanas, si te vas a casar y si vas a saber que te vas a tener que sujetar a ese hombre, porque Dios lo manda, no porque lo dice el pastor, no porque lo dice tu coyuntura, sino porque Dios lo manda así, entonces tienes que evaluar, porque tú tienes que pensar, este hombre con el que me voy a casar va a ser mi cabeza, y yo me voy a tener que sujetar a este hombre, pase lo que pase, así falle, así erre, te vas a tener que sujetar. Si te casas es porque estás aceptando, te estás disponiendo a ser sujeta a tu esposo. No seas rebelde, no pienses en que le vas a poder decir a tu esposo, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer lo que tú me estás diciendo.
Porque no estás yendo contra tu esposo o la autoridad de tu esposo, estás yendo contra una autoridad delegada por Dios. En otras palabras, te estás oponiendo a Dios. Y eso es lo que tienes que saber, jóvenes, antes de casarse. Entonces, uno tiene que tener y buscar revelación de esta palabra. Uno tiene que buscar revelación en la Escritura. Uno tiene que buscar dependencia del Espíritu Santo para poder entender esta Escritura y lo que implica el ser ayuda idónea, el ser cabeza. Cuando uno tiene revelación, va a entender esto y va a decir: esto es lo que yo quiero vivir en mi casa. Con certeza, cuando le es revelado. Entonces, hay que definir eso antes. Los jovencitos que quieren entrar a una relación tienen que conversar sobre lo que es cabeza, sobre lo que es esposa, ayuda idónea. ¿Qué es lo que le compete a cada uno? ¿Cuáles sus responsabilidades de cada uno? Porque por ahí te sale: no, si es así, yo no me caso. Pero eso no lo hagas cuando ya te casaste. Hazlo antes. Mujer, ¿te vas a sujetar con aquel que te vas a casar y va a ser tu esposo? ¿Estás dispuesta? De repente no estás dispuesta. No te cases. Porque este es un mandamiento, no es un consejo, es mandamiento. ¿Y qué se hace con los mandamientos? Se obedecen. Es importante, porque la mujer puede tener revelación y de repente el hombre no. O el hombre tiene revelación y la mujer no. ¿Cómo creen que va a ser ese matrimonio? ¿Ustedes creen que va a haber armonía? ¿Ustedes creen que esos matrimonios se van a unir? ¿Van a estar juntos en todo? ¿O van a estar discutiendo? ¿O va a querer cada uno hacer su voluntad dentro del matrimonio? Hermanos, yo veo matrimonios en los cuales hay problemas, hay peleas, el hombre y la mujer contra el hombre, y eso se puede evitar. Si antes nos sumergimos en la palabra de Dios, lo comprendemos y lo charlamos. Porque tienes que casarte con alguien que entendió cuál va a ser su papel, su rol. No te cases si no sabes su rol, si no va a poder desempeñar su rol. Vas a tener problemas, vas a tener conflictos. Y muchas veces conflictos muy graves, donde hay la falta de respeto, hay el desprecio. Ningunean al cónyuge, a la esposa, al esposo, lo desvaloran. Por eso es importantísimo, hermanos, entender la palabra de Dios y someterse y entender que estoy haciendo un pacto con Dios y pacto con la persona con la que me case. Ese pacto es: voy a cumplir pase lo que pase. Así el otro haga o no haga lo que tiene que hacer. Pero yo quiero agradar a Dios. Yo voy a vivir para Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Y Dios bendice cuando alguien cumple su rol. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye, la derriba. Y creo que todos aquí quieren ser mujeres sabias, construir sus casas. Pero ten cuidado. Dios va cortando la cuerda. Poco a poco te corta la cuerda. Para encauzarte, para llevarte a vivir bajo sus principios. Entonces es importante charlar mucho este tema, para evitar muchos conflictos, muchos encontronazos. Si el varón es un varón dubitativo, dudoso, inseguro, la mujer va a ganar. Va a poder imponer su voluntad, pero al final va a destruir su casa.
Mas si él fuese firme, el hombre, y si la mujer intenta que él haga lo que ella quiere, para que ella sea la que gobierne, también va a haber un gran problema en la vida del matrimonio. Lo único que nos garantiza es lo que Dios dice. Hermanos, la mujer es 90% más capaz que el hombre. Sus ideas son mejores que la del hombre. Muchas veces son mejores que la del hombre. Pero Dios no bendice la mejor idea. Dios bendice su principio. Y eso tienes que saber, mujer. Dios bendice el principio que Él te da. No tu mejor idea. La mujer tiene muchas mejores ideas. Mirchit ha tenido muchas mejores ideas muchas veces. Pero lo que Dios va a bendecir en ella es su sujeción. Es importante. Entonces hay que tener esa revelación los dos, ese entendimiento. Porque ahora estamos con una corriente en el mundo que habla del empoderamiento de la mujer, ¿no? ¿Han escuchado eso? Que la mujer se tiene que empoderar, ¿no? Que ella tiene que ahora salir adelante, que tiene que hacer todo. Esa es la corriente del mundo. Hermanas, y no las estoy desmereciendo, no las estoy disminuyendo en su valor, porque para Dios ambos son iguales, ambos son exactamente del mismo valor para Dios, solamente que tienen funciones diferentes. Así como el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo son Dios, son iguales, pero tienen funciones diferentes. Iguales en el matrimonio. Son iguales los dos, pero las funciones que Dios estableció son diferentes. Entonces, esto hay que charlarlo para que no traiga conflictos serios. Y hermanos, créanme, he visto matrimonios y matrimonios donde esto es un conflicto muy serio. Donde veo desamor, donde veo falta de respeto, donde veo desunión. Y yo no sé cómo crían a sus hijos los matrimonios que están así. ¿Cuál es el ejemplo que le dan a sus hijos? Porque, por ejemplo, el hombre como trata a su esposa, el hijo ve y es lo mismo que va a repetir. Y la mujer como trata la esposa al esposo, si lo ningunea, si le grita, si le da su desacuerdo, ¿qué está haciendo ella? Porque la mujer es la que es responsable por enseñar a los hijos a que respeten la autoridad delegada por Dios en el varón. Y si no lo hacen, esos hijos van a ser rebeldes con toda autoridad que se les presente en el camino y cuando no les guste lo que esa autoridad les dice o les pide. Eso es lo que va a pasar. No seas necia, mujer. Estás destruyendo tu familia, estás destruyendo tu hogar. No te lo digo yo, te lo dice Dios. Por favor, entiende, recapacita, busca revelación de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que conversar mucho de esto porque esto se va, en el día a día del matrimonio, siempre se va a presentar. Porque es bonito saber, ¿no? Pero difícil es andar. En el andar uno tiene que ser consciente de todas las situaciones que van a pasar. La sujeción de una mujer es expresada no cuando están de acuerdo los dos, es expresada cuando hay una divergencia entre los dos. Si están los dos de acuerdo, no es necesaria expresar la sujeción, porque están de acuerdo. Pero cuando los dos no están de acuerdo, es ahí donde se va a poder ver a la mujer si es sujeta, si es temerosa de Dios. Entonces,
Cuando una mujer es sujeta y reconoce que Dios ha delegado autoridad al hombre, ella se va a sujetar a su esposo. Hermanos, no olvidemos que cuando dos se casan, los dos vienen de experiencias diferentes, de crianza diferentes, de casas diferentes, vienen de costumbres diferentes, con detalles diferentes, y se casan para formar un hogar, y un hogar diferente, un hogar que son de los dos, pero un hogar que va a vivir según la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces he tenido que aconsejar a hermanos. A veces, hermanos, no me crean, no me van a creer. Los he tratado de desanimar que no se casen. Aunque no crean, los trato de desanimar. ¿Pero por qué? No porque quiero, sino porque le digo, pero mira esto, observa esto. Si no observas esto, te va a pasar esto. Pero no, cuando uno está omnibulado, está enamorado, se cierra el corazón, se vuelve sordo y no escucha consejos. Hay mujeres o hay hombres que se han acostumbrado a vivir su vida de soltero. Hacían lo que quieren, compraban lo que quieren, hacían lo que querían. Y cuando se casan quieren seguir siendo solteros, hacer su vida de soltero, tener sus propios amigos, decidir sobre el dinero, porque no es el dinero de la familia, es el dinero de ella y es el dinero de él. Entonces cada uno decide por su cuenta. No es que los dos, mujer dejará padre y madre, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ese una sola carne significa una unidad. Ya no es el dinero mío ni el dinero de mi esposa, es el dinero de la familia, del matrimonio. Y hermanos, tenemos que ser así. Tienes que ser muy observador. Tienes que conversar bastante para casarte. Si has sido soltero, si te casas, por ejemplo, yo me casé a los 40, pero si te casas a los 35, 32, este hombre o esta mujer puede haber sido soltera y manejar su vida. ¿Está dispuesta la mujer que manejó su vida a sujetarse a su esposo? Esa charla tienes que tener. Porque el hombre sabio o la mujer sabia quiere evitar problemas en su matrimonio. ¿Qué dicen varones? ¿Qué dicen mujeres? ¿Qué dice Pedrito? ¿Estará bien? ¿Qué dice Wilmer? Queremos evitar los problemas. Pero no porque lo dice el hombre, sino porque lo dice Dios. Dios lo habla. Va a haber conflictos entonces si uno no entiende bien esto. Segundo punto. ¿Cuál fue el primer punto? A ver, jóvenes, ustedes me han pedido tanto conversar de esto. ¿Quién va a ser la cabeza en el hogar? ¿Ah? ¿Qué? Segundo punto, que se debe charlar en la etapa en que uno está relacionándose con una joven o un joven que hay posible un noviazgo. Segundo punto, ¿quién va a manejar las finanzas en el hogar? ¿Quién va a manejar las finanzas en el hogar? ¿Quién va a administrarlas? ¿Ah? Hermanos, si la finanza estando en las manos de mi esposa, y creo que también de varias mujeres, no todas, la mujer es muy ordenada. Sabe asignar, sabe ahorrar. No todas, ¿no? Pero la gran mayoría lo sabe hacer.
Pero Dios le ha dado al hombre la administración. Y acá sí le va a doler a mucha mujer que trabaja. No va a querer dar su dinero al hombre. No, no, ¿qué le voy a dar? No. Va a esgrimir un montón de razones. Es un loco, es un gastador, ¿qué hará con la plata? Yo administro mejor. Hay un montón de circunstancias, pero uno tiene que saber que el que lo va a conducir es el esposo. Y quizás una mujer puede decir, pero si él administra, él va a entrar en deuda, se va a endeudar, va a invertir mal, va a cometer errores. En ese caso, ¿qué hago? Si él es un gastador, si es descontrolado en gastar, ¿cómo vamos a hacer para que él conduzca bien las finanzas? ¿Qué dijimos? Que hay que conversar antes. Oye, hermana, tienes que saber, tienes que hacer preguntas al hombre. ¿Cómo conduces tus finanzas? ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Qué es lo que piensas de esto, de este tema? ¿Qué piensas? ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Cuáles son tus sueños de esto? ¿Cómo manejas? ¿Tú tienes tarjetas? ¿Cómo manejas tus tarjetas? ¿Estás en Infocor? De repente está en Infocor. Y para el Infocor. Pero uno tiene que averiguar y saber cuál es la manera de pensar del varón o de la mujer. Saber qué es lo que va a hacer, qué hace con su plata, con la plata que gana. ¿Qué está haciendo? Hay que conversar sobre eso, porque es un punto de conflicto grave. Hay 4 fuentes de temas para divorcio. Uno es los parientes, a ver si me acuerdo, los parientes, el conflicto con los parientes. El otro es el conflicto del dinero. El otro es conflicto de las relaciones sexuales, cuando no funcionan en el matrimonio. Y el otro es la crianza de los hijos, que los dos no se ponen de acuerdo, que ese es otro punto que vamos a ver. Pero el dinero genera conflicto. Y si eso no está claro antes de casarse, va a generar conflictos en el matrimonio. ¿Sí o no, casados? ¿Sí o no? ¿O a mí nomás me generó un problema? ¿Genera o no problemas? ¿En qué gastaste? ¿Pero por qué gastaste? ¿Y por qué? ¿Genera o no genera? Genera. Genera esos problemas. Entonces hay que conversar. Te conviene conversar bastante este tema y antes de casarte. Y si te casaste y tienes poco tiempo, convérsalo también. Y busquen ayuda. Hermanos, cuando hay una diferencia de opinión entre el esposo y la esposa, el esposo a veces es cabeza dura, cabezón, no escucha a la esposa le explica unas cosas, le trae, le abre su corazón y los dos no entran en un acuerdo. ¿A quién acuden? ¿A quién pueden acudir? ¿Qué dice la palabra si hay un desacuerdo? Busquen a 2 testigos. 2 testigos. Pero en este caso, si son discípulos, ¿cuáles son sus 2 testigos? La coyuntura. Entonces la esposa puede abrir su corazón, los llama a ellos y les dice, hermano, yo quería que ustedes estuvieran presentes porque yo quiero hablar con mi esposo esto y esto. Él obviamente va a argumentar, va a decir esto, pero las coyunturas se supone que son maduros, las coyunturas van a escuchar y van a hablar con cualquiera de los dos que tenga la razón o que esté coherente. Si en este caso el hombre no acepta,
Entonces el hombre tiene autoridades legadas, que es los presbíteros. Hermanos, nadie se salva. Porque cuando uno viene a la iglesia, cuando uno es discípulo, se sujeta no solamente a Dios, se sujeta al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene la autoridad de Dios para tratar estos temas. Y para reconvenir si el esposo está siendo abusivo, por ejemplo, cuando es cabeza. Porque hay esposos que aprovechan de que yo soy cabeza, entonces tienes que hacer todo lo que yo quiero. Y vamos a ver, cuando veamos los roles, que eso no es así. Entonces, las coyunturas tienen que hacerlo entrar en razón. Y si él no acepta, llevarlo a una instancia superior que vienen a ser las autoridades en la iglesia. ¿Amén? ¿Está entendido? Sí, Enrique. Una circunstancia, o sea, de mutuo acuerdo entre los esposos, y viendo el esposo que la esposa es más, más alguien administrar el dinero de la familia, ¿puede el esposo delegar esa función a la esposa o es necesariamente que el esposo continúe de administrador como la esposa? Sí, pero con la supervisión de él. Sí, con la supervisión de él. O puede. Para eso también hay que charlar, hay que dar lineamientos, el esposo da lineamientos, esto manejemos así. Ella va a ministrar, pero tiene que tener lineamientos que se tienen que conversar en el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, yo con Mirchi hicimos un presupuesto, no nos movemos del presupuesto, asignamos esto, para esto, para esto, para esto, y ella muy sabia comenzó a hacer sobres, y en los sobres, cuando venía la quincena, o el sueldo que yo tenía, ella agarraba y comenzaba a distribuir a cada sobre. Y decía, de este sobre es para esto, y de ahí no gasto nada porque es para eso. Y fue maravillas. Fue una idea que yo la conversé con ella, me pareció muy buena idea, le di, en otras palabras, mi respaldo, y ella lo hizo, pero yo consultando conmigo. Entonces, podría pasar así. Amén. Otra cosa que tengo que conversar, y eso conversó Mirchi conmigo. De repente te vas a casar con un hombre o una mujer, y el hombre y la mujer no diezma, no ofrenda, no es fiel en su mayordomía. Y la mujer, en el caso de Mirchi, tenía muchos años en el Señor, era madura en el Señor, y ella era firme en esto de las finanzas, de la mayordomía en la iglesia, ¿no? La mayordomía con el Señor. Habló conmigo, me dijo, en esta casa no entra ni un sol que no esté diezmado. Y se puso firme. Y a mí me pareció bien, porque para mí fue revelado que el Señor es un mandamiento. Para mí, no sé para usted, pero para mí era un mandamiento, y yo me sujeté a la palabra de Dios. Entonces no fue un problema, porque si este es un problema, pues este mes no doy el diezmo, no, el otro mes no ofrendemos, no, echemos mano del diezmo de este mes y ya después veremos. Entonces estas cosas tienen que conversarse, porque si la mujer es mucho más madura y tiene revelación de la palabra de Dios, no solamente en este tema, en otros temas, y él no, es como si estuvieras en un yugo desigual. Y en un yugo desigual uno tira para allá, el otro tira para acá. Entonces nunca hay avance, nunca hay crecimiento. Porque los dos no tienen unidad. Y Dios bendice la unidad. Entonces, ¿cuál es el segundo punto? ¿De qué tenemos que conversar? ¿De quién va? La finanza.
Tercer punto. Creo que no me va a alcanzar el tiempo. Ya veremos para la mujer. Era importantísimo, pero ya. Tercer punto. ¿Va a trabajar la mujer? ¿Qué me dijo? Estando casado, ¿eh? ¿Va a trabajar la mujer afuera? ¿No va a trabajar? ¿Sí va a trabajar? Hay ciertas condiciones. El hombre es el proveedor, dice la Biblia. Pero hay ciertas condiciones que puede ser un poco flexible. Puede ser, pero la condición es, por ejemplo, con Mirchi. Yo me casé con Mirchi y no teníamos hijos. Entonces ahí surgía la pregunta: ¿Mirchi sigue trabajando o deja de trabajar? Y nosotros nos pusimos de acuerdo. Apenas venga nuestro hijo, tú dejas de trabajar. Es importante que una joven trabaje, una joven soltera, trabaje. Una vez en un Jehová, cuando estuve ahí, uno de los últimos de Jehová, una chica de otra comunidad me preguntó esto, me dijo, si el llamado de la esposa es para cuidar de su casa, cuidar de su hogar, cuidar de sus hijos, cuidar de su esposo, entonces ¿para qué voy a estudiar en la universidad? Si al final ese es el llamado de Dios para mí como esposa. Y ella era soltera. Y yo le dije, ¿no? Pero ¿quién te ha asegurado que te vas a casar? ¿No? Puede ser que no te cases. Es más, ¿ustedes saben la proporción que hay de mujeres con hombres en el mundo? ¿Hay más mujeres o hay más hombres? Más mujeres. Imagínense que hay la mitad de hombres de lo que es el doble de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las mujeres se van a casar. ¿Es coherente o no? Es lógico. No se va a casar. Yo no te digo que tú eres una de ellas, pero puede pasar, puede pasar. Entonces, mientras que eso no pase, prepárate, estudia en la universidad, ¿no? Supérate, ten una profesión para sostenerte. No vaya a ser que no te cases. Y además es un recurso, esta carrera, para ayudar en la congregación a tus hermanos. Pero yo le di la razón a esta chica, le dije, tienes 20 en doctrina, pero le dije el otro consejo, ¿no? Al final ella se casó, estudió, se recibió, se casó y ya tuvo hijos y está cuidando de su hogar, ¿no? Bueno, pero hay que conversar eso. A ver, a los jovencitos. Acá está la mayoría, ¿no? Acá están... Ah, no, ahí está... A ver. Tienes que tener cuidado, los jóvenes, en charlar esto con la chica que pretendes. Porque la chica, de repente su sueño es ser abogada. Ella sueña con tener un estudio. Ella sueña con ser doctora o magíster. Ella quiere realizarse en su carrera. Y no va a estar dispuesta a abandonarlo, ni por los hijos, ni por su esposo, ni por su hogar.
¿Me entiende? Entonces hay que conversar esto. ¿Cómo es? ¿Qué pasa si nos casamos y tenemos hijos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer con tu carrera? Si no lo conversas, cuando te cases va a traer conflictos. ¿O no? Va a traer conflictos. Entonces es importante que tú converses con la chica sobre este tema. ¿Cuál es su sentir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? No me vayan a tirar tomates, ¿eh? No me vayan a tirar tomates. ¿Están de acuerdo? ¿Que es importante conversar todas esas cosas? ¿Sí? Fran se ríe, que Fran ya la pasó, pues Fran. Entonces, hay que conversar mucho estos temas, hermanos. ¿Qué aspiraciones profesionales ella tiene? Y hay que ver, porque si no va a tener muchas dificultades. Hay que conversar nuestra aspiración. Inclusive en el varón. Porque el varón va a seguir y de repente no va a estar en casa. Va a seguir estudiando. Hay algunos que quieren estudiar hasta 2, 3 carreras. ¿No? Se recibe una carrera y quieren estudiar otra carrera y ya están casados. ¿Eh? Pon los pies en la tierra. Basta, salvo que te capacites en tu profesión, quieras aspirar a un mejor sueldo, hay cursos de actualización. ¿No? Hermanas, nuestro sueño no es llegar a un top, nuestro sueño es estar con el Señor. Amén. Estar con Él, encontrarnos con Él. Cuarto punto. ¿Cuál fue el primero? A ver, sin mirar el cuaderno. ¿Cuál fue el primero? Segundo. Tercero. Si la mujer va afuera. Cuarto punto. Aunque no lo crean, hay muchos conflictos sobre la educación de los hijos. La mamá, pues, o el papá, ¿no? Yo quiero que mi hija sea abogada y que sea magíster y que llegue lejos. Y para mamá no. Para mamá de repente dice, yo quiero que ella sea, ¿no? Que estudie una carrera corta, ella dice. ¿Para qué va a estudiar una carrera larga? Que una carrera corta que ella se pueda sostener, ¿no? Entonces, no, pero yo quiero que ella sea así, porque yo cuando era niño no pude ser así, ahora quiero que ella sea así. Hermanos, esto trae un conflicto en el matrimonio. ¿Vamos a poner un colegio de paga o vamos a poner un colegio nacional? No, yo quiero que mi hijo, la mamá dice, yo quiero que mi hijo esté en el mejor colegio. Y el padre dice, pero negra, tú sabes que, tú sabes lo que gano yo, tú sabes cómo está la situación. No vamos a poder, pondremos esto de repente 1 año, 2 años, pero mira cómo está la situación. Ah, no, yo tengo fe, dice, Dios me va a dar. La palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. No puedes tentar al Señor tu Dios diciéndole que Él va a hacer algo cuando Él no te lo ha dicho personalmente, te ha dado una palabra. Entonces, es importante conversar cómo va a ser la educación de nuestros hijos. Yo con Mirta conversamos, charlamos. Nosotros nos pusimos de acuerdo con Mirchi, hacer una cuenta. ¿Dónde va a estudiar? Va a estudiar acá, estuvimos de acuerdo, ya, vamos a hacer esto. Ya, ¿y qué va a estudiar? ¿Va a estudiar una particular o una nacional? Veamos cómo están nuestras finanzas. Habíamos ahorrado para él, ya, entonces vamos a hacer. Pero siempre estuvo de acuerdo, nunca tuvimos ningún conflicto con ella sobre la educación de Justin.
¿Y eso qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuándo se conversa eso? Antes, no cuando ya te casaste, porque no va a traer problemas. Hay mujeres que me están mirando, pero... También tienes que tener cuidado de esto. Nosotros heredamos muchas costumbres de nuestra crianza con nuestros padres. Si mi padre fue muy exigente conmigo, especialmente con la mujer, yo quiero que ella sea así. Ella también va a ser exigente con sus hijos. Entonces tienes que ver esto, tienes que analizar estas cosas, conversarlas, tomar decisiones antes, no tomar decisiones después, y así vas a evitar conflictos cuando estos surjan. Ya hablamos de trabajo, ya hablamos de finanzas, ya hablamos quién es cabeza, ya hablamos sobre la instrucción, de la enseñanza de los hijos, y también hay que conversar sobre la instrucción que se va a dar en casa por parte de los padres, los límites, cómo se va a corregir al niño cuando se porte mal, cómo vamos a hacer. No vaya a ser de repente que la mamá, no seas salvaje, ¿cómo le das la vara a nuestro hijo? No tienes alma, ¿cómo le das? Tendremos que conversar antes. ¿Cuáles son los límites que vamos a poner? ¿Hasta dónde? ¿Cómo lo vamos a corregir? Hay que conversar eso. Hay que ajustar cosas. Lo bueno es que muchos de los jóvenes que están acá han tenido padres y discípulos. Y muchos de los jóvenes han recibido varitas, ¿sí o no? Entonces, conversen, charlen. ¿Sí, Pedrito? ¿Te da varita o el corazón se te...? Ah, está bien. Cuando pase esto con nuestro hijo, cuando se comporte así, ¿qué vamos a hacer? Hay que conversar, estas son cosas serias, hermanos. Hay que evitar cualquier situación. Y lo último es que cada matrimonio no necesariamente es igual al otro matrimonio. Mirchi y yo manejamos cosas, por ejemplo, Mirchi y yo siempre estamos comunicados. Y si voy a salir, yo le aviso a Mirchi, voy a salir a tal sitio y me voy a demorar tanto, ¿no? Y ella ya sabe. Pero hay esposos que salen y la esposa se da cuenta cuando ya no está el esposo en casa. Salió. Y a veces tiene que llamar o para saber por dónde estás. Ah, sí, salí porque esto y... Entonces, pero no estoy yo correcto, ni tampoco estoy errado. Son formas que cada matrimonio va a tener. Cada uno es diferente, entonces cada uno va a tener que conversar y observar. Yo siempre digo, a veces se amontona la basura en la casa y se echan la culpa del esposo y la esposa. ¿Y por qué está en la basura? Es que ¿por qué no lo has sacado? No, que tú no lo ibas a sacar. Y resulta que en la casa de la esposa, el papá siempre sacaba. Entonces, ¿qué esperaba? Que el esposo lo saque. Y que el esposo esperaba que la esposa saque. Entonces, hay que charlar. Venimos de entornos diferentes, de familias diferentes. Pero todo eso se charla antes de casarse, para que después no vengan los conflictos. ¿Amén? Amén. Entonces, hay varios, pero no me va a alcanzar tiempo. ¿Qué tal? ¿Está bien? Está bien. ¿Hablamos algo del rol de la mujer? Aunque sea una introducción y ya lo completamos para después. Miren, ¿cuál es el rol de la esposa? Simple, ¿cuál es el rol? A ver. No, ese no es el rol.
¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol fuerte, así? ¿Cuál es? ¿Ah? Ser ayuda idónea. Y para ser ayuda idónea, tiene que sujetarse a su esposo. O sea, son las formas que va a llegar a ser una ayuda idónea. Pero el llamado de la mujer es hacer ayuda idónea. Te haré ayuda idónea. Le daré ayuda idónea. El llamado de la mujer es ser ayuda idónea. Para eso, obviamente, Dios le pide 3 cosas. Le pide que se sujete, le pide que respete a su esposo, y eso es muy importante, porque hay mujeres más irrespetuosas, le faltan el respeto al marido, y cuando no lo respetan, están faltándole el respeto a Dios. Y eso lo puedo sustentar. No lo estoy diciendo yo, está en la palabra. Porque toda autoridad delegada, dice la palabra, procede ¿de quién? De Dios. Entonces yo tengo que respetar. No es que tengo que ser esclava. Eso también lo vamos a ver. Pero tengo que tener la actitud de respeto, cómo me dirijo al esposo. Entonces son 3 cosas. Dije sujeción, dije respeto, y el otro que tenga un espíritu manso y tranquilo. Esas 3 cosas. Y creo que las 3 cosas son en muchas mujeres no lo encuentro. No se encuentra. Porque la mujer tiende a ser nerviosa, ¿no? Inquieta, quiere todo para hoy. Así que no es tranquila. ¿No? No es tranquila. Se toca de nervios, falta de respeto al esposo, lo trata como... Y la mujer, como dije, tiene muchas buenas ideas. Y el 90% de las veces las ideas de la mujer es la mejor. Pero como digo, Dios no bendice la idea, la mejor idea. Dios bendice su principio. La obediencia a su mandamiento. Bueno, vamos hasta las 12:15, ¿está bien? ¿Sí? Y ahí ya lo continuamos. Génesis 2:18. El hombre no se va a salvar, hermanas, ¿eh? Por si acaso. Para el hombre es más fuerte todavía, no se preocupe, no se va a salvar. Génesis 2:18. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Proverbios 14:1. Proverbios 14:1, que una mujer lo lea. Proverbios 14:1. Fuerte, fuerte, fuerte. Y yo creo, en lo personal, que acá hay mujeres sabias que no quieren con sus propias manos derribar su hogar. No quieren volverse insensatas y derribar su propia familia, su propia casa. A pesar de que el hombre es la cabeza, como dice la palabra, y eso vamos a hablar cuando hablemos del varón, el comportamiento de la mujer es muy importante. Es muy importante que la mujer tenga revelación de su rol, de su papel. Es sumamente importante. No saben qué tan importante es las mujeres cuando cumplen su rol. Y este rol es de ser ayuda idónea. Debe ser sabia, apta para poder desempeñar su papel. Ya hablamos de la comparación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con el matrimonio, ¿no es cierto? Con los cónyuges, ¿no? Que son iguales ante los ojos de Dios, aunque con funciones diferentes. Dios estableció a un hombre y a una mujer y dio funciones diferentes para cada uno de ellos. Cuando se casan, cada uno tiene un papel que desempeñar en el hogar. Entonces es muy importante que para que funcione una familia, para que funcione un matrimonio, para que los hijos se críen sanos, que
ambos entiendan bien cuál es su papel. Cuando Dios habla a la mujer, ¿no?, y Pablo da algunas explicaciones en el Nuevo Testamento, no voy a leer todas ellas, pero Dios le da un papel a la mujer, y ese papel era de ayuda idónea. Le haré para él una ayuda idónea. Y cuando la mujer entiende bien su papel, cuando la mujer entiende lo que Dios espera de ella, lo que Dios quiere de ella, cuando ella se posiciona adecuadamente en su función, en aquello que es su papel, para desempeñarlo, ella va a traer mucha bendición para su casa. Va a ser un problema menos que administrar. Mas es importante que ella tenga revelación de este papel. Como dije, cuando Dios le da el rol de ser ayuda idónea, Dios le da 3 mandamientos a la mujer para que cumpla ese papel. El primero de ellos es que la mujer esté sujeta a su esposo como a Cristo o al Señor. Efesios 5, 22 al 24. Efesios 5, 22, apúntenlo, lo leo. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No dicen algunas cosas, no dicen lo que a ti te parece, dice en todo. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está la palabra. ¿Está bien, hermanas? No me tienen tomates. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Dios. En todo. Para muchas hermanas es duro este texto. No están de acuerdo. Pero la palabra lo dice y hay que tomarlo al pie de la letra, porque es la doctrina de Dios. ¿Y cómo se sujeta una mujer a su esposo? Dice, como la iglesia, al Señor. ¿Y por qué tengo que yo sujetarme a mi esposo? Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Y por qué él es cabeza? Porque también Cristo es cabeza de la iglesia, y como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres sean en todo sujetas a su esposo. Tomen nota, después pueden leer Colosenses 3:18, no lo voy a leer ahora, y 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6. Colosenses 3:18 lo pueden leer después en casa, y 1 de Pedro 3, 1 al 6. Hermanas, la sujeción está ligada al principio de autoridad, ese principio que es establecido por Dios. Cuando una mujer se revela a su esposo, no es que se está rebelando contra un hombre, se está oponiendo a Dios. Porque aquel que rechaza la autoridad establecida por Dios, rechaza al mismo Señor. Y esto es muy serio. El comportamiento que Dios espera para que la mujer, para que tu mujer seas de ayuda idónea, es que tú te sujetes a tu esposo. Cuando tú rechazas alguna orden de él, alguna acción de tu esposo, cuando tú te opones a eso, cuando te comportas de una forma que lo enfrentas, que no cedes, que te endureces, tú no estás resistiendo a tu esposo, estás resistiendo a una autoridad delegada por Dios. Es decir, estás resistiendo al propio Dios. No piensen que soy machista, hermanos. Es lo que dice la palabra de Dios. Si tienen alguna queja, quéjense con Dios.
No se quejen conmigo. No me miren mal. Es Dios el que lo dice. Y yo lo único que hago es repetir lo que Dios está diciendo. ¿Amén? Entonces, el comportamiento que Dios espera para que la mujer sea de ayuda idónea es que ella sea sujeta, como dije. Y esto tiene que ser entendido. Las hermanas pueden quedarse tranquilas, porque también voy a hablar a los varones. Porque hay mucha desinformación. Hay hermanitas que piensan que ser sujeta es ser esclava del hombre. Y hay maridos que se aprovechan de este versículo para poder someter a su mujer. Y no dice el principio que el hombre someta a su mujer. ¿O lo dice? No, le dice a la mujer que la mujer se sujete al hombre, no que el hombre sujete a su mujer. Cuidado. Entonces, cuando hablemos para los hombres, vamos a traer claridad para ellos. Espero que vengan todos. Entonces, la mujer tiene que entender su papel, tiene que entender su parte. Entonces, hermanos, yo entiendo que todos queremos de alguna forma superarnos, estudiar, capacitarnos, tomar cursos para actualizarnos, ¿no? Yo entiendo eso. Muchos lo hacemos para mejorar, para mejorar la economía del hogar, para ayudar a los hermanos en necesidad. Yo entiendo eso, y eso es muy bueno. Pero lo que yo no entiendo es que no leamos la palabra de Dios. Es que no nos sumerjamos en la palabra de Dios para buscar revelación de lo que Dios espera de mí como esposo y esposa y cómo quiere que sea nuestra familia. Porque no hay universidades para la familia. Ahora hay algunas que dicen, pero vaya a saber si realmente están acorde con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar revelación. El hogar es el lugar donde más pasamos tiempo, es el lugar donde realmente somos nosotros ahí, donde vamos reaccionando, donde vamos actuando, y muchas veces no miramos las reacciones que tenemos en el hogar a lo largo de todos los años. Entonces, cuando Dios dice a la mujer, tu papel, hija mía, tu papel, mi hija amada, es ser ayuda idónea, para que tú seas ayuda idónea, sujétate a tu esposo, como la iglesia se sujeta al Señor. ¿En qué? En todo, hija, en todo. Así dice Dios. Cuando el esposo pida para hacer alguna cosa, obviamente no es descabellado, ¿ya? Eso vamos a ver. Obviamente el hombre no puede pedir cosas que estén fuera de la voluntad de Dios. Yo no puedo decir a una mujer que robe, no puede ser una mujer que mienta, no. El hombre es autoridad para traer la autoridad de Dios sobre el hogar. ¿Está bien? No para hacer lo que yo quiero. Varones, cuidado, no es para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que Dios quiere. Y yo soy el encargado, el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, para traer la voluntad de Dios y se cumpla en la casa. ¿Está bien? Así que desde ahí ya se quita cualquier abuso. Entonces, a veces el esposo pide algo, lo coordina con la esposa, le diga que lo haga de una manera o le encarga algo. Y la mujer dice, no, pero yo creo que es mejor así. Y no hace lo que el esposo le dice o lo que concordaron. Porque ella piensa que su idea es mejor. Y es mejor de lo que realmente su esposo le dijo.
Pero hermanas, vuelvo a repetir, la bendición de Dios, y grábenlo eso muy fuerte en su mente, la bendición de Dios no viene por la mejor idea que alguno tenga. La bendición viene por las autoridades delegadas por Dios. Guarden eso en el corazón. Porque si uno no se sujeta y no entra en esta situación de mujer sujeta, estará quitando la bendición de la casa de ustedes. Cuando se actúa de una manera y se resiste y se opone porque ella tiene una idea mejor, y aquí yo voy a confesar que en 22 años de matrimonio que tengo con Mirchi, ella muchas veces su idea fue la mejor, pasa que Dios bendice siempre el principio. O sea, la mujer no es bendecida por la mejor idea que tenga, sino por el principio de obedecer a lo que Dios le dice. Hermanas, si el esposo está decidido, determinado, pero está errado en lo que quiere hacer, no fue la mejor decisión, y tú dices, no me quiero sujetar porque no creo que sea una buena decisión, no te preocupes. Dios bendice por causa de su principio, va a bendecirte a ti, porque tú te sujetaste. Y no hay cosa que alegre más el corazón de Dios, del Padre, que la obediencia a la sujeción. 2 amenes. Hermanos, Dios bendice, hermana, Dios bendice. No, pero él tomó una decisión que no fue la mejor. Mas tú estás junto. Y sujetarse no es simplemente decir, está bien, ya voy a estar con él, vamos a ver a dónde va a ir todo esto a parar. O vamos a ver en qué resulta. Eso no es sujetarse. Estoy junto contigo para hacer que esto suceda, eso es. Te voy a apoyar, voy a estar contigo para que esto funcione. Eso es sujeción. Tú no vas a encontrar en mí oposición. Tú no vas a encontrar en mí alguien que está tirando hacia el lado contrario. No vas a encontrar en mí una carita de satisfacción que cuando sale mal lo que tú decidiste te diga, te lo dije. Eso no es sujeción. La sumisión no es una acción, es una actitud de corazón, porque la mujer entendió su papel. ¿Están conmigo, hermanas? Amén. La sumisión es un reconocimiento de una autoridad establecida por Dios, y la sumisión no anula a la mujer. Ojo, hombres, no anula a la mujer. Algunos, cuando se habla de sumisión en las congregaciones o en las denominaciones, se les le pone el pelo de punta, le da escalofríos, parece una mala palabra. Pero sumisión no disminuye a la mujer. La mujer no es menos, esa esencia es igual que el hombre, más tiene funciones diferentes, porque Dios lo estableció así, mis hermanos y hermanas. ¿Está bien? Yo no tengo la culpa, es así. Si el hombre hubiese dicho lo contrario, hombre, sujétate a su mujer, si somos discípulos, nosotros lo hubiésemos hecho con alegría, porque es lo que Dios quiere. Si es lo que Dios quiere, yo también quiero lo que Dios quiere. Si eso es lo que Él determina, yo lo voy a querer vivir. Pero Dios lo estableció de otra manera, hermanos. Hoy en día hay 2 cosas que obstaculizan el propósito de Dios, me quedan 5 minutos, de Dios en la familia: el machismo y el feminismo. Y los 2 son extremos. Dios estableció un papel para cada uno, estableció un orden.
la armonía en la casa, dando la función para cada uno de los cónyuges. Pero el diablo viene con un montón de cosas del mundo intentando extremar estas cosas y las dos están erradas. Especialmente cuando algunas mujeres prestan oído a la serpiente, ¿no? Cuidado, la serpiente, no estoy hablando de la suegra. Cuidado. Porque algunos chistosos me dicen, no, está hablando de la suegra. No, lo que estoy hablando es que algunos prestan oídos, y la mujer especialmente, a otras mujeres. ¿Cómo te dejas tratar así? ¿Cómo haces así? Deberías hacer lo siguiente. No, deberías ponerlo en su sitio. No, que yo no le dejaría hacer eso. Por favor, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo que el mundo hace o lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere. Porque ahí está la bendición. Entonces tenemos que decidir bien. 1 Pedro 3, 1, 2, ¿no? Asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros esposos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Quiero comentar eso porque muchas mujeres discípulas a veces pueden tener un esposo incrédulo, ¿no? Pero a veces cuando uno lee este versículo, uno se queda con la frase sin palabra. Pero lo que está diciendo aquí es que la conducta de la esposa es tan fuerte en casa, y ahí lo dice, una conducta casta y respetuosa, que no necesita hablar palabra alguna. Eso es lo que está diciendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces es importante eso de la conducta de la mujer. Después dice en el versículo 3, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu manso y tranquilo, lo cual es precioso delante de Dios. ¿La belleza pasa o no pasa? ¿Y el carácter? ¿También? No, carácter no. Cuando te casas, no, lo que va a quedar va a ser ese carácter. Y cuidado con que te casaste por el exterior. Porque el exterior se corrompe. ¿O no? Mírate al espejo. Y mira tu foto de hace 15, 20 años. Se corrompe. Pero lo que queda es la conducta, es el carácter. Cuidado, chicos, no está diciendo que no nos fijemos en una mujer que sea atractiva, que se arregle. No está diciendo la palabra eso. Lo que está diciendo es que no le demos un peso mayor al que no deberíamos dar. Sino el peso mayor es el interior, es la conducta. ¿Se entiende? ¿No? Ahora, la mujer tiene que arreglarse. La mujer no va a recibir a su esposo todo sudada, con el pelo desordenado. La mujer sabe que el marido llega de 5 a 6 de la tarde. Entonces, de 5 a 6 de la tarde, 20 minutos antes, 25 minutos antes, se da un duchazo, se cambia, ¿no? Se perfuma, ¿no? Se arregla. Porque el hombre está en la calle y hay una guerra, hermanos. Porque en la calle se encuentra... Un hermano me decía, no, pero en la calle las venezolanas son simpáticas, decía. Entonces, ¿qué pasa? Va a encontrar, ¿no? El esposo se cruza con mujeres que vuelven a su casa, porque la mujer cuando está en la oficina, antes de salir, se va y se arregla, ¿no es cierto? Se arregla, se pinta cuando va a salir y se va a su casa, ¿no? Entonces el hombre que regresa a su casa, en el bus, en la calle, todos están arreglados. Llega a su casa, se encuentra con su esposa. Ay, Dios, dice. Si la mujer no está... La mujer tiene que estar arreglada, hermanos. Este versículo no está diciendo que no se arregle, sino está diciendo no le des el peso
mayor a lo que merece, sino lo más importante es la conducta, es el carácter, que cocine bien, ¿no? Hermanos, ya termino, vamos a dejar acá. La sumisión, esto es importante, la sumisión no implica que la mujer no hable, no opine. Algunas mujeres cuando piensan tengo que ser sumisa en todo, ellas piensan que no deben hablar. Y eso no es así, no lo dice la palabra, sino la mujer tiene que hablar, tiene que opinar, tiene que dar su contrapunto, porque ella es ayuda idónea. Tiene que opinar sobre todos los asuntos de la familia y del matrimonio. Tiene que exteriorizar hacia afuera aquello que ella siente, aquello que ella piensa, aquello que ella entiende y comprende del tema en cuestión. Entonces ella tiene que hablar. Para ser ayuda idónea tiene que hablar, tiene que opinar, no puede quedarse callada. Ser sumisa no es ser callada, no es ser muda, tiene que hablar, porque Dios le ha dado ese papel a ella. Ella no puede decir, mi marido es soberano. No es así. Ella tiene que opinar, pero con una postura coherente, correcta, tranquila, pero tiene que decir todo lo que tiene que decir. ¿Y qué tiene que hacer después de haber dicho todo lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que tendría que hacer la mujer? Orar. ¿Pero qué también? Descansar. Descansar porque ella hizo lo que Dios quiso. Dormir. La mujer tiene que descansar. Hice lo que el Señor me pide que tengo que hacer. Así que voy a descansar. La mujer hizo ya su parte, cumplió su parte. Entonces lo entrega en las manos del Señor y deja que su cabeza, que su esposo, vaya y se postre delante de Dios. Más tiene ella que opinar que hablar. Mircea opina bastante, habla bastante. Y a mí me gusta escucharla. Y me gusta oír su opinión. Yo quiero entender su punto. A veces la escucho, la miro y quiero entenderlo. Para mí es muy importante lo que ella me dice. ¿Por qué? Porque Dios me dice que me ha dado una ayuda idónea. Y yo como varón, yo tengo que respetar el papel que Dios le dio a la esposa. Entonces tengo que valorar lo que la esposa dice. ¿O no, varones? La mujer complementa, ella ve lo que yo no veo. No seas cabeza dura. Ella ve muchas cosas que tú no ves y no te das cuenta. Y Dios te la dio como ayuda idónea para que se complemente contigo. ¿Está bien? ¿Amén? Entonces sumisión no implica no hablar, sino que se tiene que hablar. Nos quedamos aquí. El punto que viene es el de respetar al esposo, y ese punto es muy importante porque acá cada mujer va a tener que, cada esposa va a tener que hacerse una introspección y ver si se comporta así, porque algunos no respetan y no se dan cuenta. Se puede faltar el respeto con la mirada, con los gestos, con las actitudes, con las palabras. Bueno, hay mucho que hablar de eso. Y lo otro que vamos a hablar es por qué es necesario tener un espíritu manso y tranquilo en la mujer. Eso también es importante, porque la mujer de por sí es inmediatista. La mujer comienza a hablar al marido y le dice de A hasta la Z, pero el hombre se quedó en la A. Porque el hombre está analizando el punto A. Esto de acá. Perdónenos, hermanas, somos así. Dios nos hizo así.
Nosotros solucionamos problema por problema. No solucionamos los problemas todos de golpe, sino problema por problema. Así es nuestra naturaleza, perdónanos. Pero, hermanos, no sé si esto lo vemos en lo que falte en un culto o de repente los lunes de edificación en un culto. Bien, hermanos, entonces vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su revelación. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, por ese plan maravilloso que tienes tú al instituir la familia. Tú instituiste el matrimonio, Señor. Fuiste tan sabio que diste papel, función para cada uno, para que el matrimonio funcione y la familia también alcance el propósito eterno de Dios. Y Señor, tú eres más sabio que nosotros. Tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y Señor, si tú lo dices, que eso funciona, funciona. Lo creemos. Oramos por las esposas porque las necesitamos. Necesitamos que ellas estén junto con nosotros, que ellas estén con nosotros juntos, complementándonos, hablándonos, opinando. Señor, capacita a la esposa con este espíritu manso y tranquilo. Revela a la esposa para que ella respete a su esposo y para que ella sea sujeta por obediencia a ti. Señor, y bendice la familia, bendice el matrimonio cuando tú eres agradado y tu voluntad es hecha. Señor, yo bendigo a mis hermanos aquí, bendigo a los solteros, que ellos están en ese proyecto, bendigo a los casados, a las familias, los matrimonios. Y Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque nos estás revelando tu propósito con el matrimonio. Y esperamos, Señor, que al hacer nuestra obediencia a lo que tú hables, eso va a traer bendición tras bendición a nuestra casa y a nuestro matrimonio. Señor, cerramos la puerta al diablo que mete ideas en la cabeza a la esposa, al esposo. Renunciamos a seguir gobernando nuestra vida como queríamos, como hacíamos cuando éramos solteros. Ahora queremos vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Y Señor, venga tu reino a este hogar, a esta congregación, a cada matrimonio. Venga tu reino, Señor, gobierna, guía, corrige, instruye. Señor, y sea así cumplido tu propósito eterno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.